Hoy en Ciudad de Ciudades vamos a recorrer diversas plazas del centro histórico de la Ciudad de México. Arrancaremos por la emblemática Plaza Tolsá, así reconocida por el autor del Caballito, esta emblemática escultura que ha caminado por varias partes de la Ciudad de México y que adorna de una forma extraordinaria el centro de esta plaza, que tiene ni más ni menos el Palacio de Minería, uno de los edificios más bellos de la Ciudad de México, el Museo Nacional de Arte, antiguo Palacio de Comunicaciones y muchas otras riquezas urbanas y arquitectónicas. Pero a tan solo unas cuadras caminaremos a la Plaza de Santa Catarina, poco conocida pero de una gran riqueza, en las proximidades de la Lagunilla, con el Templo de Santa Catarina y una plaza característica e histórica del mercadeo. Para continuar hacia la Plaza de Loreto, donde se encuentra la iglesia de Loreto, una iglesia con una cúpula muy grande que desde sus orígenes se inclinó un poquito hacia el oriente y con su plaza al centro con una fuente también de Manuel Tolsá, autor también del Caballito. Para culminar en otra emblemática plaza muy famosa, que es la Plaza de Santo Domingo, donde se encuentran los famosos escribanos, el Portal de Santo Domingo, donde desde el siglo XIX los famosos evangelistas o escribanos ahí hacían cartas para quienes no sabían leer ni escribir. Una plaza que tuvo también como envoltura a la aduana, el Templo de Santo Domingo y una tradición muy grande en la Ciudad de México. La Plaza de Santo Domingo remata este programa. Acompáñenos. Plaza. ¿En cuántas ocasiones hemos escuchado esta palabra? Plaza, la plaza del mercado, la plaza de la concentración. Pero, ¿cómo se dieron las plazas a lo largo de la historia? Uno pensaría que se diseñaron desde el origen con las ciudades. En algunas ocasiones sí, pero la mayor parte de ellas son accidentes del tiempo sobre las ciudades. Esta plaza, la Plaza Tolsá, donde me encuentro ahora, y ustedes ven este remanente, estas baldosas frente al Palacio de Minería y al ex Palacio de Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Arte, surgió porque a finales del siglo XIX y principios del XX, ya en la época porfirista, existía aquí un hospital, el Hospital de San Andrés, y al ser demolido ese hospital, que había sido construido por los franciscanos, se decidió construir aquí el Palacio de las Comunicaciones, haciendo un homenaje a las comunicaciones del principio del siglo XX. Fue por eso que Porfirio Díaz erigió en un principio el Palacio Postal, homenajear con una construcción de tal naturaleza a la carta, a la correspondencia. Pero de igual manera se había ya inventado el telégrafo y otras comunicaciones, como el ferrocarril, de quien fue un fuerte promotor Porfirio Díaz. Pues para rendir homenaje a ello y a esa modernidad, se construyó aquí el Palacio de Comunicaciones, una construcción extraordinaria realizada por el arquitecto italiano Silvio Contri, quien con enorme sabiduría y guardando respeto por un edificio que le antecedía de gran calidad, el neoclásico Manuel Tolsá, el Palacio de Minería, se retrajo, se echó para atrás, en pocas palabras, para dejar una plaza y que se pudiera ver la magnífica fachada del Palacio de Minería y la del Palacio de Comunicaciones. En pocas ocasiones existen estos diálogos. Hoy, más bien, lo que vemos y domina en el mundo es esta competencia entre edificios para ver cuál tiene mayor protagonismo, cómo uno opaca al otro, y en este caso hubo una sabia armonía que generó esta plaza. No se llamaba Plaza Tolsá de origen, esta la tuvo hasta 1982, cuando el Caballito, que está aquí, una escultura de Manuel Tolsá, el mismo autor
del Palacio de Minería, se movió de diferentes lugares en la ciudad. Hay que ubicar estas construcciones. Tanto el Palacio de Minería como el Caballito fueron realizados ya casi al final del periodo colonial, en los umbrales de la independencia. Y se hizo también, como Porfirio Díaz hizo el Palacio de las Comunicaciones, se había hecho el Real Seminario de Minas, la escuela para mineros, para la minería, que era la principal actividad económica de la Nueva España, donde se extrajeron minerales deliciosos como el oro y la plata, el cobre, y para formar a los mineros se hizo esta escuela. Fue como la primera escuela de tal dimensión, un edificio de carácter palaciego, con una escalinata extraordinaria, que muchos dibujantes la han registrado y retratado, y con varios salones de actos y su capilla. Pues este edificio fue abandonado después durante varios años, y fue tal la importancia que con el imperio de Maximiliano se pensó que aquí fuese su residencia antes de construir el castillo de Chapultepec, dada la gran calidad del edificio. No fue así, como bien sabemos, y después tuvo varios usos hasta que finalmente, por fortuna, la Universidad Nacional lo retomó y la Facultad de Ingeniería fue la sede de la Facultad de Ingeniería, y han sabido conservarlo muy bien los ingenieros. Hoy es la sede de la Academia de Ingeniería y se realiza aquí ni más ni menos que la Feria del Libro, uno de los eventos más importantes que se realizan en el centro anualmente. Pero si volvemos al Caballito, el Caballito también se encontró en algún momento en la Plaza Central, en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México. Más tarde se consideró que había sido el último rey previo a la independencia, que no era conveniente que en un país independiente, ya en el siglo XIX, permaneciera en su plaza central un emperador, y fue trasladado a los patios de la universidad, precisamente en el centro de la ciudad. Ahí se mantuvo durante varias décadas hasta que se trasladó después al crucero de Reforma con Avenida Juárez. De ello tenemos muchísimas imágenes donde permaneció frente al edificio de la Lotería Nacional y haciendo esta inflexión de Reforma con Juárez. Y más adelante también, en los años 80, con las obras viales que se hicieron, con la aparición de los ejes viales, se decidió que se tenía que mover porque la glorieta que lo contenía era muy amplia y ya no podía permanecer. Y fue cuando se decidió su traslado aquí a este lugar y se bautizó la plaza como Tolsá, en homenaje al arquitecto autor del Palacio Minería y del Caballito, que aquí está. Es una escultura que, como hemos dicho, ha caminado y ha cabalgado por varios puntos de la Ciudad de México, cuando paradójicamente Carlos IV, a quien está dedicada esta escultura, no sabía montar a caballo. Anécdotas de la vida que están siempre presentes en las ciudades. Una de las personas más autorizadas para hablar sobre el centro histórico, sin duda, es la doctora Alejandra Moreno Toscano, quien es la autoridad del centro histórico de la Ciudad de México. Ella está encargada de coordinar y promover muchísimo de lo que aquí se hace. Y nos va a platicar un poco sobre la Plaza Tolsá. Alejandra, ¿qué es la Plaza Tolsá en la Ciudad de México? Hoy, la Plaza Tolsá es la plaza más retratada de la República Mexicana. El número de imágenes que se suben a la red de la Plaza Tolsá está desbancando al Zócalo, y eso ya es mucho decir. Pues es una plaza que logró un equilibrio realmente perfecto. Diríamos que la proporción entre el Palacio de Minería, el Munal, los edificios que la rodean y la escultura del Caballito de Tolsá hizo un ambiente cálido, cercano, agradable, bonito, histórico, sobre todo histórico.
Y el Caballito pues es uno de los monumentos más hermosos que tiene la Ciudad de México. Además de su riqueza arquitectónica y urbana, se están realizando, es sede de muchas actividades de tipo cultural y social. ¿Cuáles destacas? Pues mira, por su tamaño sirve para que los niños hagan talleres de pintura en el suelo, que los artistas recuperen imágenes. Recientemente fue escenario de una filmación de un banquete. Es pequeña, pero es majestuosa, por lo tanto sirve para muchísimas cosas. ¿Cómo se identifica cotidianamente la diferencia? ¿Tú ves una diferencia entre el fin de semana y los días laborables? Sí. El centro histórico es como el espacio público de la Ciudad de México. Es un lugar que se visita los fines de semana pues por muchísima gente que quiere ver este entorno monumental, histórico, que sintetiza tanto lo que ha sido México, que pasea. El número de paseantes que llegamos a tener es casi de, pues no sé, 2 o 3 millones de gente caminando por aquí. Parece inconcebible que una ciudad sea tan visitada, pero el centro histórico, con su función emblemática de identidad, así lo está haciendo. Las ciudades no se hacen en un día, ni mucho menos. Se van haciendo con el tiempo, se les va agregando. Y por eso vemos aquí, en esta Plaza Tolsá, la diversidad de construcciones de épocas distintas y nomenclaturas de las calles también, que corresponden a personajes, pues no necesariamente nacionales, sino universales. Esta calle se llama Marconi. ¿Por qué Marconi? Hay que recordar que Guillermo Marconi fue el inventor del telégrafo. Y en honor precisamente a ese descubrimiento de la comunicación y al fervor que había en la época por las comunicaciones, por el correo, por el telégrafo, por el ferrocarril, se le bautizó con Marconi. Pero el edificio a mi espalda es un edificio que puede estar perfectamente en París. Es un edificio ecléctico de principios del siglo XX, pero cuenta con la mansarda, los clásicos techos parisinos. Entonces aquí vemos una imagen como si fuese parisina. A un costado está la espalda del Palacio Postal o el Palacio de Correos o del Correo Mayor, con un aire absolutamente veneciano, con reminiscencias del Palacio Ducal de Venecia, obra también de Adamo Boari, el mismo arquitecto que construyó el Palacio de Bellas Artes. Y después veríamos hacia la izquierda el Palacio de Minería, la obra cumbre de Manuel Tolsá, un edificio neoclásico del siglo XVIII y principios del XIX. Todo ello se ve conjugado aquí en esta plaza, agregando también a la capilla de betlemitas del convento, que en algún momento fue el primer colegio militar en México y que hoy también es el Museo del Ejército en esa capilla en la esquina con Filomeno Mata. Y qué decir más hacia la izquierda, la casona Jicotencatl, que fue sede del Senado de la República hasta hace muy pocos años, cuando se trasladó al Paseo de la Reforma, y que la conserva el Senado precisamente para actos ceremoniosos. Así nos encontramos con las envolventes de esta plaza, que se encuentra en la calle de Tacuba, a tan solo unos metros del eje central Lázaro Cárdenas, y se puede acudir a ella por el Metro Bellas Artes, y a 100 metros caminando llegamos a esta magnífica plaza. O también se puede llegar con bicicleta, caminando, que es la mejor manera de hacerlo, o en el trolebús por el corredor cero emisiones. Una plaza perfectamente ubicada en el centro de la Ciudad de México.
Una vez que dejamos la Plaza Tolsá, podemos continuar por la calle de Tacuba, rumbo al Zócalo. Al llegar al Zócalo, a un costado de la catedral, nos damos vuelta a la izquierda hasta encontrar Justo Sierra. En Justo Sierra, de nuevo a la derecha, y llegamos a esta muy particular Plaza Loreto. No es la Plaza Loreto que se encuentra al sur de la Ciudad de México y que fue una fábrica de textiles y de papel al sur en Tizapán, sino es la Plaza Loreto en el barrio de la Merced, en el centro de la ciudad. Una plaza que lleva su nombre por la iglesia de Loreto, que es una iglesia que fue originalmente diseñada también por Manuel Tolsá, no construida por él, sino por Ignacio Castera, y que se les inclinó desde un principio. Llama la atención porque su cúpula es muy grande en relación a lo pequeño de la capilla y la iglesia, y desde un principio quedó inclinada. Muestra de ello es que durante una época se tuvo que cerrar con el riesgo de que se pudiera colapsar. Ya con el tiempo se han hecho los análisis para saber que no se va a caer, que está en equilibrio, que es sana la estructura y que puede continuar con el culto. Pero, ¿qué más tiene esta plaza? Tiene muchas anécdotas de la historia social de nuestro país y de nuestra ciudad. Justo en el sentido opuesto de la capilla de Loreto, de la iglesia, se encuentra la sinagoga histórica de la Ciudad de México. Recordando que desde principios del siglo XX, México recibió a una cantidad de inmigrantes muy amplia de Medio Oriente, sobre todo de la comunidad judía y libaneses, quienes se establecieron en esta zona del centro, en el barrio de la Merced, haciendo trabajos como sastres, como talabarteros, ganándose la vida, vendiendo ropa, y tuvieron que crear un espacio comunitario para ellos. Y esa es la razón de la sinagoga histórica aquí en el centro, en la calle de Justo Sierra, que por cierto es la única sinagoga que se puede visitar, que es abierta a todo público y esto es como un museo. Los invitamos a que la conozcan porque es muy interesante su riqueza interior de esta sinagoga histórica. Pero también se encuentra en un costado, en la calle San Ildefonso, la Universidad Obrera, la que formó Lombardo Toledano en los años 30, con el pensamiento liberal, para formar precisamente a los obreros en una visión muchísimo más progresista. Todo ello se encuentra aquí, la sede de la iglesia de Loreto, la de Santa Teresa la Nueva, otro templo hecho en Tezontle, la sinagoga histórica, la Universidad Obrera, la Casa de los Masones. Es un lugar de la coexistencia. ¿Y qué decir de la fuente de Tolsá? Al centro de esta plaza fue colocada una fuente extraordinaria que está ligada con unas bancas circulares que abrazan esta fuente y que fue originalmente colocada en Bucareli y la calle de Barcelona, donde hoy se encuentra el reloj chino. Se trasladó al centro de esta plaza y arma un eje extraordinario también para circular, para descansar, con mucho verde, con sombra, en la proximidad del mercado Abelardo Rodríguez, de Mixcalco y del barrio de la Merced. Una zona de intensa actividad de mercadeo, económica, pero más aún de tradición cultural por la coexistencia de muchas culturas aquí en la Ciudad de México. Alejandra, otra plaza que tiene realmente una gran calidad arquitectónica, no muy visitada ni reconocida como la Tolsá, pero la Plaza Loreto. Háblanos un poco de ella. Sí, la Plaza Loreto es también una construcción imaginaria del arquitecto Tolsá, precisamente del arquitecto Tolsá. Y es posible que el centro histórico de la Ciudad de México tenga la huella de Tolsá y su generación. Los, digamos, militares españoles de que tiempos de Carlos III vienen a levantar planos de la República Mexicana y
que construyen el lugar central de la arquitectura, que es el colegio, la Academia de San Carlos. Entonces, el Tolsá era un arquitecto clásico, aunque le dicen neoclásico, pero era clásico, que viene a superar la forma antigua de la ciudad, de los maestros de arquitectura, en donde dominaba el conocimiento del sitio del lago, y por lo tanto se construían edificios masivos en apariencia, pero ligeros en realidad, con piedra de tezontle. La plaza de Tolsá tiene esta gran iglesia de tezontle, y el color rojo le daba a la Ciudad de México, y le sigue dando por lo demás, esta característica vetusta de lugar antiguo, lugar pétreo, lugar sólido, aunque en realidad son edificios que soportan los terremotos, tienen condiciones de cimentación muy extraordinarias para que la ciudad siga tal cual. De alguna manera nosotros estamos muy acostumbrados a recuperar de todas las culturas aquello que nos da, pues, más bienestar, felicidad, etc. Yo creo que es una gran ciudad, ¿no? ¿No crees? Es una gran ciudad. ¿Estás tú convencida de ello y has contribuido mucho a que siga enriqueciéndose esta ciudad tan diversa, tan rica? Quizá una de sus mayores riquezas precisamente sea la gran diversidad que tiene, la diversidad cultural, social, arquitectónica y urbana. Así es. En nuestro andar de esta tarde por el centro de la ciudad, llegamos aquí a la Plaza de Santa Catarina, la calle de Brasil, esquina con Honduras, muy cerca de la Plaza Santo Domingo, pero también muy cerca de la Plaza de Garibaldi. De Garibaldi vendríamos por la calle de Honduras, que es la peatonal, donde se encuentran esos monumentos donde están los ídolos de la canción mexicana, y por Brasil podríamos venir desde la Plaza Santo Domingo, desde el Zócalo, para llegar a esta confluencia donde se encuentra la parroquia de Santa Catarina con su jardín, con esta plaza arbolada, como un jardín lleno de jacarandas, fuentes y mucha piedra que va envolviendo precisamente estas construcciones. Una plaza que históricamente fue muy importante porque la presencia aquí de Santa Catarina, de este templo, era como una pausa entre la Villa de Guadalupe y la Catedral Metropolitana. Esta iglesia absorbía la demanda fuerte que tenía la catedral. Cuando no podía tener a tantos fieles, se venían precisamente a Santa Catarina. Y era un lugar de paso e intermedio cuando se hacían las procesiones desde la Villa de Guadalupe. Aquí en esta plaza se realizaban muchas fiestas, muchas celebraciones, como un intervalo antes de llegar a la catedral. ¿Pero por qué lo hacían? Porque siempre ha estado ligada con el comercio, con el mercadeo, muy próxima a la Lagunilla, a este famoso mercado. ¿Pero por qué se llamaba la Lagunilla? Porque había ahí precisamente una lagunilla, un lago pequeño entre Tlatelolco y el centro. Y a un costado se estableció en este lugar una actividad económica y de intercambio fuerte. Por siglos lo ha sido. En fechas recientes, por fortuna, se recuperaron algunos de los inmuebles del entorno, algunas viviendas que se han convertido en vivienda popular,
otras que son locales comerciales donde las novias y las vitrinas no pueden estar ausentes, y otra, la más importante, la de la Casona Tagle, que se convirtió en un lugar del registro civil, la oficina más importante de la ciudad, y donde están también la defensa de los derechos de las mujeres aquí, sin dejar de darle importancia a la parroquia de Santa Catarina, de un extraordinario valor, con un retablo barroco, con una presencia muy fuerte y de gran escala que envuelve esta plaza llena de detalles. Vale la pena recorrerla en este sistema de plazas que yo me refiero sobre el centro histórico. Y de la iglesia, ¿qué decir? La plaza lleva su nombre, precisamente, Santa Catarina, con su plaza, con sus edificios circundantes y su actividad comercial que no cesa. Ahora vamos a conversar con la doctora Alejandra Moreno Toscano para que nos cuente algo de lo que aquí ha sucedido y cómo se encuentra hoy a raíz de la presencia del registro civil y los derechos en la Ciudad de México. Cuéntanos un poco, Alejandra, sobre la historia e importancia de esta plaza. Pues esta plaza tiene muchísima historia. Es una plaza ya en los límites de la vieja Ciudad de México, muy cerca de la lagunilla que dividía a México de Tlatelolco. Entonces era una plaza mercadillo de indios, pero sobre todo era la casa que todavía existe, era la casona de la familia Tagle. Consideramos que su mejor destino era ser un centro de la ley y de la justicia. Y por eso actualmente en este inmueble fantástico está el registro civil, las áreas de justicia del Ministerio Público, y el Ministerio Público para Turistas y la Procuraduría, y el fideicomiso del Centro Histórico también tiene aquí sus oficinas. Santa Catarina es actualmente una de las mejores plazas del Centro Histórico, recuperada digamos en los años 80, y que se ha mantenido con las hermosísimas jacarandas, y es una fiesta verlas florecer. Y como está aquí el registro civil, ahora las familias aquí vienen a hacer su registro de los bebés o los matrimonios, y aquí se arma la fiesta. No se puede disociar esta plaza de Santa Catarina con la proximidad de la calle de Honduras y todas las tiendas y pasajes donde se venden la ropa para las novias, los vestidos de novia, de quinceañera. Cuéntanos un poco de eso. Pues es uno de los mayores atractivos del centro histórico, las vitrinas de los vestidos de las quinceañeras. Yo creo que por sus colores, ¿no? Porque realmente las combinaciones de colores y los tonos que llegan a presentar como vestidos de 15 años son absolutamente únicos en el mundo, porque hay durazno, mamey, chabacano, como un gran plato de frutas. Entonces te preguntas cuándo, por qué ese gusto por los vestidos principescos de las chicas. Y yo he pensado que está muy vinculado con la presencia de Maximiliano. El efecto de los bailes de Maximiliano en la vida cotidiana de Ciudad de México debe haber sido eso,
preparar unos vestidos extraordinariamente ostentosos para poder bailar en la corte, ¿no? Entonces tiene este sabor de ingenuidad, de un color local innegable y esta aspiración de cortesana muy chistosa que te sale de todos tus parámetros históricos. Pero, en fin, no hay duda de que de lo que más llama la atención a quienes visitan la Ciudad de México son estas inmensas vitrinas de colores y trajes absolutamente fuera del tiempo. Las plazas y los edificios no únicamente tienen los aspectos exteriores, en todos hay como tesoros y anécdotas. Al interior de esta casa Tagle hay un muro muy particular. Es de un significado inmenso para la Ciudad de México, es el registro civil número 1 de la ciudad y el muro simplemente enumera la legislación, digamos, de los derechos de las familias, ciudadanos y civiles que ha tenido nuestra ciudad durante toda su historia. Y lo que es interesante observar es que el derecho de la familia no tuvo ningún movimiento hasta después del 68. Pues hasta los 70 se empezaron a preocupar cuestiones sobre el derecho de las mujeres, formas de matrimonio, etcétera. Y realmente en los últimos 10 años, o diría yo los últimos 6 años, viene un listado de derechos otorgados a todas las familias, a todos los matrimonios, personas del mismo sexo, los derechos de los niños, en fin, viene una cascada de ampliación de derechos que si nos ponemos a pensar es lo que ha marcado por qué Ciudad de México se distinguió durante estos años como un espacio muy pacífico en toda la República, porque era una ciudad de derechos. Y eso justamente está plasmado en el interior de este edificio, en uno de sus patios. Estos derechos ciudadanos que dan tanta seguridad, alegría y vitalidad a una ciudad. Así es, Felipe. Alejandra, vamos a continuar platicando contigo y paseando por el centro de la ciudad. Una plaza más, la Plaza de Santo Domingo, quizá una de las más reconocidas por gran parte del público. Pero ¿cómo se creó esta plaza? De nuevo, accidentes de la vida. Se dice que aquí, en este terreno, donde hoy está abierto, estuvo la casa de Cuauhtémoc, ese es un poco el mito, y que al derrumbarse o retirarse la casa, quedó este terreno indefinido y quienes lotificaron empezaron a tener una serie de luchas y dejaron inerme e intocado este lugar. Es el origen de que quedara este lugar abierto, porque hay que recordar que cuando se trazó la Ciudad de México durante la colonia, se hizo un trazo rectangular y ortogonal de cada una de las manzanas, y quedó este terreno, este solar, como algo vacío que en ese momento no pudieron ellos definir. Con el tiempo, aquí se establecieron varias actividades muy importantes, sobre todo el Templo de Santo Domingo, que se encuentra a mi espalda, un templo con su convento de gran importancia y trascendencia, orientado igual que la Catedral Metropolitana hacia el sur precisamente, con una fachada espléndida y que abrió todo un espacio abierto aprovechando ese solar. Pero también, más adelante, la antigua Inquisición, un edificio realmente extraordinario y con un pasado terrible, la sede de la Santa Inquisición, donde se juzgaba en aquel entonces a todo aquel que
tuviera alguna diferencia, lo que llamaban los desviados, los judíos, comerciantes y algunas actividades que no eran bien vistas por la Inquisición, donde se les llevaba a la hoguera. Y estaban también, y permanecen aún, se pueden visitar, las cárceles de la Perpetua. Había unas cárceles donde se mantenía a perpetuidad a muchas personas allí en su interior. Por fortuna, ese pasado tan triste que envuelve esta plaza fue retirado y se estableció con el tiempo una actividad mucho más noble. Hoy es la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional. Es uno de los edificios más bellos porque cuenta con una característica muy clara, que está ochavado, es decir, su esquina está cortada y arma una portada espléndida para acceder a un patio por la esquina, algo absolutamente singular, donde no hay una columna, lo libera de una columna, haciendo una gran destreza estructural y arquitectónica de la época. La universidad, por fortuna, lo ha conservado muy bien. Hoy también alberga al Museo de Medicina, hace un museo sobre la medicina, está la Academia de Medicina y es la sede del Consejo Universitario cuando sesiona en su pleno. Pero además está la aduana, que hoy la ocupa el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Todo aquello que venía por la nao de China, que llegaba a Acapulco, pasaba por esta aduana, se inspeccionaban los productos que iban después hacia Europa y viceversa. En esto se convirtió una especie de patio donde estaban gran parte de las mercancías. ¿Y qué requerían? Pues requerían de documentarse, de realizar algún trámite para esa inspección. Cuando después, en el siglo XIX, en el famoso portal de Santo Domingo que se mantiene aún, aquí se asentaron los escribanos o evangelistas, así se les denominaba a quienes escribían todavía con una pluma de ave y en papel de amate las cartas o correspondencia de quienes no sabían leer ni escribir. Llegaban aquí, quienes deseaban enviar algún comunicado, se les transcribía y se enviaba, al igual que después continuar con otro tipo de trámites de carácter burocrático. Este portal continuó a lo largo del tiempo con estos pequeños como muebles de madera semejantes a los llamados bouquinets de París, donde los libros se guardan durante el día o durante la noche para que se puedan ser expuestos durante el día y se protegen precisamente de la intemperie. Aquí vemos los tipos, las muestras de papel y es concurrido por quienes desear hacer algún trámite, papelería de carácter social para las bodas, 15 años, primeras comuniones, participar de algo que uno desea, pero también algunas de carácter legal, facturas y otras no tan legales como bien lo conocemos. Todo esto sucede aquí en la Plaza de Santo Domingo, que sigue teniendo una tradición muy fuerte. En fechas recientes se incorporó, para poder llegar a ella, la línea 4 del Metrobús, que viene por la calle de Venezuela y se convierte en Belisario Domínguez. La cruza enfrente, puede uno llegar a ella, o caminando desde el Zócalo a tan solo unas 4 o 5 cuadras del Zócalo, por la calle de Brasil, se llega a esta plaza que generalmente también anima y es sede en el Festival del Centro Histórico para actividades culturales, recreativas, también de las manifestaciones de carácter político, por lo que ella propicia en esta parte central de lo que fue el barrio universitario. Esta zona se conoce como el barrio universitario porque aquí, hasta antes que se construyera la ciudad universitaria al sur de la ciudad, en los años 50, estaban la Escuela de Medicina, como ya lo hemos mencionado, la Escuela de Economía, aquí en la calle de Cuba, la Academia de San Carlos, en la calle de Academia, donde estaban los arquitectos, escultores, pintores y muchas otras disciplinas, qué decir de la Escuela de Jurisprudencia y de la Escuela y del antiguo Colegio de San Ildefonso. Es conocida toda esta zona como el barrio universitario, que hasta mediados del siglo XX estaba llenas estas plazas por los estudiantes. Por eso había muchas cantinas, cafeterías y restaurantes donde ellos tomaban un refrigerio para continuar con sus estudios. Toda una parte de la historia de la Ciudad de México que por fortuna sigue viva.
los interiores de esta magnífica Plaza Santo Domingo, no podemos dejar de preguntarte, ¿qué es la Plaza Santo Domingo? La Ciudad de México tiene un corazón del siglo XVIII. Era una de las ciudades más ricas del mundo en aquellos años y evidentemente lo ves por los interiores de los edificios. Era un puente entre Oriente y Occidente y riquezas había en el Atlántico y riquezas había en el Pacífico. Y por lo tanto en la ciudad se comerciaba y se manejaba una enorme cantidad de recursos. Y lo que tenía esta sociedad americana del siglo XVIII es que tenía una visión de grandeza de la ciudad. Esto creo que lo heredaba más del concepto renacentista de ciudad, en donde tu ciudad, tu centro, tu vida debe tener también una magnificencia en su entorno, ¿no? Y esto es lo que es Santo Domingo, la plaza. Entonces sigue siendo también un lugar emblemático para la ciudad. Así ha sido y yo creo que es por sus proporciones una de las mejores plazas de América. Alejandra, es un placer siempre conversar contigo, recorrer el centro, estas plazas, acompañado de tu conocimiento, de tu sabiduría. Pues, mil gracias. A vivir el centro de la Ciudad de México. Muebles que casi no se ven y que están en un portal, las alacenas de los escribanos, de los evangelistas de Santo Domingo, donde en el interior guardan todo, hasta una prensa plana, los cajones con los tipos para poder armar todavía de una forma a la usanza tradicional alguna invitación, una participación de boda, en fin. Esta plaza además tiene en su centro una fuente con una escultura de Josefa Ortiz de Domínguez, la famosa corregidora, viendo precisamente hacia el edificio de la aduana, hoy Secretaría de Educación Pública. Y qué decir del templo y sus alrededores. Uno tiene muchísimos ángulos para recorrerla, un destino sin duda aquí en la Ciudad de México. El día de hoy, esta tarde, recorrimos varias plazas de nuestra ciudad y hay que recordar, iniciamos por la Plaza Tolsá, nos acordamos de cómo el caballito se ha movido, ha caminado, el homenaje a un gran arquitecto valenciano que fue Manuel Tolsá por su participación, Palacio Minería, Caballito, en la cúpula y el diseño original del templo de Loreto, en la Plaza de Loreto, y la fuente que hoy se encuentra en esa plaza, así como las tradiciones en la Plaza Santa Catarina, la venta, los derechos civiles que se han ganado, las bodas y las quinceañeras, los vestidos para las mismas. ¿Cuántas sorpresas nos vamos encontrando siempre en un recorrido? Las plazas en el centro histórico son un sistema, es un sistema que se articula y es como un collar. Como bien he dicho, más vale el collar que las perlas sueltas, es lo que arman estas plazas. Los espero el próximo sábado a las 5 de la tarde aquí en Telefórmula, para que en Ciudad de Ciudades, este es su programa, sigamos recorriendo lugares insólitos de la Ciudad de México.